Muy buenos días. Comenzaré como corresponde agradeciendo a Madeleine por su gentil invitación. Primero me resultaba un poco abrumador el tener que clausurar un evento sobre educación, tema sobre el que hay tanto trabajado y tantos trabajando continuamente. Quiero también agradecer a Madeleine por ponerme en esta mesa, salvarme de la clausura y manifestar el placer y el honor de compartir la mesa con Patricia. Voy a empezar por recordar algo que para muchos y muchas de ustedes es evidente, y es que el tema de la educación, la problemática de la educación es una problemática muy capaz de generar consensos en el país y simultáneamente una problemática que motiva mucho conflicto y mucha discrepancia. Es paradójico. Con la educación estamos en ese gran tema obviamente prioritario, consensualmente aceptado como crucial y simultáneamente difícil de arar en ese terreno, y evidentemente el trabajo de la propia Patricia es una muestra de esa dificultad, ¿no? Casi inevitable en el proceso de dar pasos hacia adelante. Mi relación con esta problemática no es continua, no soy un teórico de la educación, pero para mí ha sido muy importante haber participado en el Consejo Nacional de Educación durante una época y ahora en el Acuerdo Nacional. No hace mucho la propia ministra, felizmente con continuidad, cosa que es crucial en epopeyas de esta naturaleza, en octubre del 2011, en la sesión 94 del Acuerdo Nacional, se volvió a releer un poco la trayectoria, la historia de estos esfuerzos por llegar a acuerdos. Este seminario también avanza o quiere avanzar en acuerdos y hay que persistir, hay que insistir porque no es sencillo. Felizmente están bases, digamos, como el Proyecto Educativo Nacional, bien maceradas por años de años, entre gente muy diversa, como a mí personalmente me consta además, y que creo que constituyen un cimiento prometedor y importante para levantar el edificio. El tema es antiguo. Recordaba también, cuando pensaba en qué iba a decir, en que hace ya 9 años prácticamente se firmó un pacto social, compromisos recíprocos en el Acuerdo Nacional sobre la educación. Con esto lo que quiero decir es algo que es también conocido y que es esperanzador, y es que los esfuerzos por continuar llegando a acuerdos tienen varios gobiernos, ¿no? Y por lo tanto constituyen, quizá pues a fuerza de insistir y de terquedad, algo que rinda frutos, ¿no? Aunque sea frutos que no los podamos percibir de inmediato. Esa movilización nacional que se proponía el 2004 y en el que tengo el esquema, había que movilizar a todo el mundo del país, están uno por uno con sus responsabilidades, incluía por supuesto el aprendizaje, el desarrollo profesional, la moralización y la financiación. La política 12 del Acuerdo Nacional es sobre educación. Y no voy a recorrerla, por supuesto, pero quiero insistir en algo que hay que continuar insistiendo para no perder la brújula, ¿no? Los 3 primeros incisos de la política de Estado son cobertura, brechas y maestros. Y creo que es una manera de resumir. Claro, luego siguen otros incisos detallados e imprescindibles también, pero me parece que esta es una buena entrada, o en todo caso a mí me pareció que me ayudaba a organizar mi propia intervención. En la cobertura la educación aparece como ejemplar en cierto sentido, sobre todo si la comparamos con salud, por ejemplo. ¿Dónde no hay escuela?
Los indicadores estadísticos sugieren además eso, y alguna vez yo he trabajado sobre dispersión poblacional juntando urbanización de los distritos y densidad poblacional, y se encuentra que efectivamente la existencia de escuela es una de las muestras de que se puede superar y se ha superado un problema que se considera por algunos que es un problema irresoluble, en el sentido de que se llegue con los servicios del Estado a los lugares más alejados y a las poblaciones más dispersas. Es cierto que hay un problema económico de por medio y de recursos, pero a mí siempre me resulta interesante recordar esa presencia de la escuela en lugares poco rentables, demasiado alejados, y que algunas veces se usan como argumento para decir o se mudan o no les vamos a atender con los servicios del Estado, o se concentra la población o no es económico atenderlos. Este tipo de argumentos que tienen una razón económica bastante sólida en muchos sentidos, sin embargo olvidan el carácter social y el carácter humanitario de la actividad en la que se está, y el derecho de todos, no importa cuán dispersos estén en el territorio nacional, para recibir un servicio adecuado. Las brechas son sin duda un tema crucial que felizmente está siendo, creo, enfrentado en cierta medida, y que no solo en la educación, también en programas sociales, y creo que también, por la experiencia que tengo en el Consejo Nacional de Salud, creo que el intento también por el lado de salud va en esa dirección de cerrar brechas. En un país como el nuestro, cerrar brechas pues es obligatorio y a la vez muy difícil. Y simultáneamente es un objetivo irrenunciable. Brechas de todo tipo. Las brechas sociales, que configuran círculos viciosos que reproducen la desigualdad. Los hijos de mejor educados van a ganar más y van a poder pagar mejor educación a sus nietos, y así sucesivamente. Y los hijos de menos educados van a ganar menos y podrán pagar educación de menor calidad a sus descendientes. Y entonces la educación es un gran factor de desigualdad, si es que no se corrige esa brecha de calidades y se igualan las oportunidades, no importa dónde se nazca. Debería ser igual nacer en cualquier territorio nacional desde el punto de vista de la calidad de la educación inicial y la primaria que se recibe, por ejemplo. Y no una desventaja haber nacido en unos sitios o haber nacido en otros. Esas brechas en el Perú adquieren una connotación regional, territorial muy fuerte. Eso nos lo ha enseñado la investigación reciente. Hay dudas sobre si la desigualdad aumenta o disminuye, pero no hay dudas respecto de que la desigualdad entre regiones, entre costa y sierra, son desigualdades muy grandes y al parecer incluso creciendo. Ser maestro en ese contexto social no es fácil. Y ustedes insisten en el informe en que tiene que ser un sujeto social, que tiene que ser alguien que es más que un técnico que enseña a sumar y restar, que tiene que ser un personaje de su lugar, un promotor de la democracia y de la convivencia allá donde vive. Bien, creo que no hay que pedirle todo al maestro y todo a la educación. Hay que ir reduciendo esas brechas desde otras esferas como la economía, ¿no?, la inversión, la infraestructura y otras, como para que el maestro mismo encuentre que su labor se realiza en un lugar menos conflictuado, menos fracturado, y que por lo tanto pueda asumir un papel social sin tener casi obligatoriamente que asumir un papel confrontacional. Creo por lo tanto que el papel de la educación es grande y simultáneamente no es la panacea. Tiene que venir acompañado de importantes avances en otros terrenos del desarrollo del país, y eso me parece importante no olvidarlo. Sobre los maestros, que es el tema central, se ha estudiado mucho el tema desde una perspectiva bastante unilateral y simplista, que es la perspectiva de la relación entre capital humano e ingreso. Este enfoque es interesante, ha dado resultados muy interesantes y nos ha enseñado cosas que no habíamos percibido,
Sin embargo, como ya he empezado a decir, tiene el defecto de la unilateralidad. ¿Por qué? Porque apunta del capital humano hacia el ingreso, de un activo hacia su recompensa, ¿no? Y no un proceso en doble dirección, con lo que supone sobreincentivos. Y es a la vez simplista, como que la única motivación de la actividad que realiza, en este caso el maestro, es su ingreso. Me parece que esta manera de entender y de hacer investigación sobre la relación entre el capital humano y el ingreso me parece, como digo, muy limitada y además poco explicativa de cosas que hemos vivido, los que tenemos un poco más de tiempo, mirando nuestra realidad, ¿no? Y es que si el ingreso se explica por las habilidades de quien trabaja, por su capital humano, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto caer los salarios de los ingresos pues en 50%, en 60% y en 70%, y esas caídas de salarios no correspondían con una amnesia generalizada de los saberes de los maestros. Los maestros no es que cuando perdían el 50% de su salario se debía a que habían dejado de aprender o que sabían solo la mitad de lo que sabían cuando ganaban el doble. Obviamente es absurdo lo que estoy diciendo, pero un enfoque de ese estilo no explica la situación del maestro y por lo tanto no puede ser usado para culpabilizar al maestro, para decirle su responsabilidad es que está discapacitado, se ha deteriorado sus calificaciones y su capacitación y por eso gana menos y por eso merece menos. No es así como funciona la ley de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, ¿no? Y tampoco en el Estado. Pero ese es el enfoque con el que se han visto las cosas. No se ha tomado en cuenta la dirección contraria también, que el ingreso es un incentivo. La relación, por lo tanto, tiene que ser más compleja, más diversa. Y es difícil, porque en la pelea diaria, y la señora ministra lo sabe perfectamente, ¿no? La relación entre ingresos e incentivos, ingresos y rendimientos, rendimientos e ingresos, es una relación no solo teóricamente más compleja que la que está de moda todavía en la investigación económica sobre la educación, sino que es una relación en la que se avanza por acuerdos, como este seminario pretende, y por conflictos. Creo que hay que tener una cierta sangre fría para saber que así es el proceso real, histórico. No es, digamos, una creación de un inútil, ¿no es cierto?, o de un ambicioso, o de alguien ideológicamente, digamos, tan sesgado que... No, está en el marco conceptual como se mira el problema educativo, a mi juicio, y por lo tanto hay que mirarlo más complejamente. Termino esta breve presentación y reacción indicando que algo ya señalado, pero lo amplío un poco. Siempre me ha parecido que un país en crisis o un país sin brújula no puede tener una buena educación. Es un poco simplista lo que estoy diciendo, pero permítanmelo por meter el tema en la reflexión. ¿A qué voy? Una educación no va a tener un dinamismo, una creatividad, gente motivada, entusiasmada, si es que no hay un proyecto de país motivador, entusiasmante y que valga la pena, que haya captado la imaginación de la gente. Tiene que haber un para qué de la educación, a nivel social y general, y no solo un para qué por el alumno, que es crucial, por supuesto. Y yo siento que hemos vivido por muchos años una educación que no solo estaba desmoralizada por los bajos sueldos de los maestros, la desconfianza hacia ellos, etcétera, 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 sino porque estaba una educación desmoralizada por el desconcierto sobre a dónde íbamos como país y por el desconcierto sobre qué valía la pena hacer para salir adelante. Entonces creo que hay que sacar el debate sobre la educación también de la educación, ¿no? Y combinarlo. Sabemos que es conflictivísimo combinarlo, porque a veces las visiones del país se usan como herramienta arrojadiza contra los expertos en educación, o contra los ministros, o contra los funcionarios, ¿no? Pero de todas maneras no puede llevarnos, creo, eso a especializarnos en educación.
como que es el objetivo, la educación. Eso, ¿no?, me parece que está en las conclusiones sobre la realidad del país y los nuevos desafíos, pero termino diciendo que esa educación, como se señala en el informe, tiene que tener un componente social, componente político, componente democrático muy grande. Las fracturas económicas en el país, tengo la impresión de que solo tienen viabilidad, salida, si es que homogeneizamos el país por el lado político. Si es que juntamos a los distintos segmentos del país, de las distintas regiones, en términos de igualdad de derechos, en términos de escucha mutua, en términos de reconocimiento como interlocutores, sabemos que no es sencillo y que tiene un componente conflictivo, sin duda también imposible de revertir, pero yo tengo la impresión que desde la economía no van a venir los cierres de las brechas que hagan del clima social en el que el maestro opera más sencillo y su enseñanza de la ciudadanía más fácil. Tengo la impresión, y lo suelto para reflexión conjunta, que hay que ir por el lado de la democracia, hay que ir por el lado de los derechos humanos, hay que ir por el lado del reconocimiento mutuo, para que desde la política entonces la economía también encuentre un clima más favorable para que haga su propio trabajo en el cierre de brechas del país y que la educación se mueve en ese torbellino entre economía y política, lo que hace muy difícil ser maestro, y sobre todo ser maestro de ciudadanía, ser maestro de cultivo de las personas. Y en consecuencia hay que pedir desde la educación que los demás también hagan su trabajo para que sea más fácil avanzar en el campo educativo. Muchas gracias.